Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro curso el día de hoy, ¿verdad? Sean todos, pues bienvenidos a la clase de hoy. Entonces, vamos a trabajar con los que se conecten, ¿verdad? Entonces, miro, no hay muchos, pues, pero igual si hay un grupo representativo, ¿verdad? Bueno, hoy terminamos de ver lo que son los procesos en cuanto a los ordinarios y en cuanto a los procesos de ejecución o juicios ejecutivos. Cabe también hacer alusión, jóvenes, de que entre los procesos de ejecución hay más procesos de ejecución, no solamente los dos que vimos. Hay ejecución de sentencias, ejecuciones especiales, de la obligación de hacer, de no hacer. O sea, hay varios. Sin embargo, incluso hay ejecuciones colectivas. Sin embargo, pues no las vimos, ¿verdad? Porque son más específicas, son más especiales y a su vez, pues no dentro de lo que es la litis o la práctica de la litis, su presencia es bastante reducida, no es como otras, ¿verdad? Como el juicio ejecutivo, por ejemplo, el vía de apremio, son comunes hasta la saciedad, pues entonces por eso pues no creo yo conveniente, pues tomando también en cuenta que la duración del curso pues no nos da para tanto, pues tanta especificidad, ¿verdad? Hoy también las medidas cautelares son bien importantes, les soy honesto, sin embargo, pues por eso las dejo en el desarrollo de lo que es la investigación a efecto de que ustedes las puedan trabajar, estudiar, ¿verdad? Por su cuenta y también pues ustedes exponer oportunamente, si así fuese el caso, las dudas que pudiesen tener, ¿verdad? Muy bien. Bajo esa perspectiva, hoy sí quiero que comencemos a ver lo que son las excepciones. Las excepciones son algo bastante como palabras previas o como un preámbulo a esta institución. Las excepciones realmente son bien importantes, son muy importantes, no solo dentro del proceso civil, también dentro de todos los procesos, pero el que nos atañe, que es el proceso civil, guarda una relevancia bastante grande. Tan es así que el abogado que de forma pues bastante hábil utiliza y conoce las excepciones, pues tiene una alta dosis de probabilidades de éxito dentro de la litis. Evidentemente, cuando estos elementos doctrinarios y teóricos se juntan con un fundamento fáctico, es decir, con lo real, con lo material, tampoco se trata de conocer las excepciones simplemente por el hecho de conocerlas y simplemente utilizarlas de una forma, llamémoslo, indiscriminada. No, hay que saber, hay que calzar, hay que conocer. Primero conocer los procesos para saber qué tipo de excepción se puede utilizar. Vamos a partir de las excepciones que se utilizan en los juicios de conocimiento, obviamente, porque es donde son más utilizadas. No obstante, pues ya como medio se pudo ver, considero yo, en cuanto al juicio vía de apremio y el juicio ejecutivo, también tienen su lugar ahí, pero de una forma pues también más limitada, ¿verdad?
Dicho esto, vamos a comenzar a conceptualizar, vamos a iniciar conceptualizando lo que es una excepción. Ustedes ya vieron o ya estudiaron teoría del proceso. ¿Qué es una excepción, jóvenes? Les consulto, les pregunto a ustedes, les cuestiono. ¿Qué es la excepción? A un nivel general. Jóvenes. Podrían ser defensas, licenciado, que puede utilizar la persona demandada. Perdón, Medios nuevamente. de defensa que puede usar una persona que está demandada. Muy bien, es un medio de defensa que puede utilizar la persona demandada. El medio de defensa, gracias, muy buena respuesta. Este medio de defensa, ¿contra qué se opone? O sea, ¿a qué se opone ese medio de defensa? A la demanda, licenciado. A las pretensiones del actor. ¿Sí? Técnicamente, esa es la respuesta. A las pretensiones, pueden ser de forma, pueden ser de fondo, a las pretensiones del actor, perdón. A eso se dirigen. Fíjense que a mí siempre me ha gustado hacer una dicotomía en esta parte. Y una dicotomía y una analogía para que de esa manera ustedes o uno que litiga también tenga bien claro cómo funcionan esas instituciones. Las excepciones se dirigen en contra de las pretensiones del actor. Ahí estamos. Ahí está claro. El arma, por llamarlo figurativamente de esa manera, el arma con que cuento yo para destruir el ataque que en mi contra tiene el actor. ¿Sí? Pero las partes, hablemos del demandado, aunque eventualmente también el demandante, no solamente se enfrenta a las pretensiones del actor, también se presenta o se enfrenta, también se enfrenta a las resoluciones del juez. Y contra las resoluciones del juez también tiene otros medios de defensa. ¿Cuáles son esos medios de defensa? No. ¿Medios de impugnación, licenciado? Los medios de impugnación. ¿Y cuáles son los medios de impugnación? ¿Cuál es el nombre de los medios de impugnación? ¿Cómo se llaman los medios de impugnación? O sea, sí, el nombre. Los recursos. Los recursos, exacto. Entonces, me gusta hacer esa dicotomía y a la vez esa analogía. ¿Para qué? Bueno, porque a veces no se tiene no se tiene claro qué es una cosa y qué es la otra. Cuando la pretensión del actor se pone en manifiesto en mi contra, yo uso la excepción y mantengo esa excepción a lo largo de mi demanda. Mantengo ese razonamiento a lo largo de mi demanda o a lo largo de mi defensa, perdón, en contra de la demanda. Porque también el actor mantendrá su hilo argumentativo, esa hilación la mantendrá durante toda la demanda o todo el proceso. Y eventualmente cuando vienen las resoluciones que son contrarias a la parte demandada, él entonces va a atacar la resolución que le causa un agravio o que no está ajustada a derecho. Y ahí ya no son excepciones, son recursos. O sea, tengamos bien claro esa diferencia, la cual mentalmente nos va a ayudar y así no nos vamos a confundir. Por ejemplo, en las dos instancias, fíjense que, bueno, yo también, gracias a Dios, me ha permitido trabajar mucho derecho constitucional en cuanto a los amparos, especialmente amparos. Y es bien
Y el amparo es una institución bien, bien importante, bien, bien interesante, en donde debemos de tener claras las fundamentaciones de derecho. Y eso, lo que le estoy hablando yo, por ejemplo, el hilo argumentativo, las ponencias de derecho son, pero miren, importantísimas. Y tener claro, por ejemplo, en una apelación, yo hace poco, bueno, hace 3 días tal vez, evacué una audiencia de 48 horas de un amparo nuevo y a la vez interpuse una apelación por el otorgamiento de un amparo provisional. Y yo trabajo con otro colega y pues a veces nos toca también explicar a los colegas, decía, mira, el otorgamiento del amparo provisional yo tengo que de alguna manera quejarme de la sala. Pero cuando yo voy, escúchenme, quejarme de la sala porque la sala otorgó un amparo provisional que no debería de haber otorgado. Pero cuando yo voy a las 48 horas de la primera audiencia, de la primera vista, así se denomina, cuando yo voy a esa fase procesal, yo me aparto de ese hilo argumentativo y comienzo a atacar el nivel contentivo del amparo. Y comienzo a hacer ver las falencias, las carencias, comienzo a hacer ver todo en lo cual está equivocado. Prácticamente es lo mismo. Allá cuando fui a hacer la apelación ante la Corte de Constitucionalidad en contra de un otorgamiento de un amparo provisional, me estoy quejando y estoy haciendo verle a la Corte de Constitucionalidad los errores que tiene y que no tienen un fundamento el otorgamiento de un amparo provisional. Y cuando voy a la sala, le digo, señores de la sala, el amparista no tiene razón por esto. Es similar. Esto es como una excepción, aunque obviamente no está nominado de esa manera, y allá un recurso. En una, yo estoy atacando a la sala prácticamente, soy un quejoso contra la sala jurisdiccional, y en el otro, estoy haciendo ver todas las falencias que tienen las pretensiones del amparista. Lo mismo sucede prácticamente en todo proceso, porque recordemos que los procesos no son ni nada menos que conjuntar una litis, se conforma una litis con un fin, y es llegar a una sentencia. Pero recuérdense, en el derecho civil no es como en el derecho penal. Recuérdense lo que establece el Código Procesal Penal, los fines del proceso. ¿Cuál es el fin del proceso penal? Es la averiguación de la verdad. ¿Sí o no? ¿Lo han leído eso en el Código Procesal Penal? Sí, jóvenes. Sí, licenciado. Ok. Ustedes lo han visto ahí. Pero en el proceso civil, la verdad será la que yo demuestre documental y a través de los medios de prueba que yo pueda aportar. Porque si yo no puedo aportar prueba, si yo no puedo demostrar fácticamente que lo que estoy aseverando es así, en consecuencia, aunque tal vez en la realidad yo tenga la razón, pero si no lo hago ver de esa manera, pues tampoco. El derecho penal es muy distinto al derecho civil. El derecho civil a los abogados nos impone la obligación de sacar a la luz y probar a la luz del juez nuestra posición. Y si tenemos razón porque los hechos nos amparan, pues debemos de tener la habilidad de probarlo. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. El querellante adhesivo, por ejemplo, en un proceso penal, él coadyuva al fiscal, al Ministerio Público en la investigación, propone pruebas, hace esto, hace aquello otro, y un montón de situaciones. Ahí lo hace. Pero aquí no hay nadie. Y los tiempos son fatales. Voy a poner un ejemplo. El día de ayer yo tuve un reconocimiento judicial en Santiago Atitlán, un caso que llevo yo en esa jurisdicción. Y sucede
Es un juicio bien complejo, es un juicio de un sumario de desocupación. En ese juicio, mis clientes están siendo demandados. Están siendo demandados por un familiar que dice que la parte que ellos tienen ahí no es de ellos, sino que por un oral de una división de la cosa común. ¿Recuerdas? El 199, división de la cosa común. Va. Dice que ese es su pedazo y punto. Y se dio la diligencia a una casa, un lote de unos 800 metros cuadrados, 800 y fracción. Pero el tema es de que cuando a mí me dan el caso, cuando a mí me dan ese proceso, el proceso ya está iniciado. Ya está para apertura a prueba. Entonces, yo ya no puedo ofrecer prueba, yo ya no puedo contestar en sentido negativo, no puedo interponer excepciones, o sea, no puedo hacer mayor cosa. Pero eso no significa que el proceso esté perdido, porque sucede que la finca, dice ellos, según el plano, según lo que ellos indican, mide 800 y pico de metros, pero en el registro de la propiedad, la finca mide 191 metros. Y de dicha cuenta, cuando yo hago la investigación de la finca, me doy cuenta que ese oral de la división de la cosa común, esa sentencia, nunca fue inscrita. Entonces, el día de ayer, cuando se llevó a cabo la diligencia, se dieron pues todo, pues la medición, estuvo el juez, estuvieron las partes, estuvo la policía que auxilia. Pues fíjense que vine yo y al final, como se le da palabra a las partes, yo le dije, señor juez, este medio de prueba, incluso este juicio, no tiene fundamentación registral, le dije yo, derivado de esta situación. Hay un plano, hay una sentencia que nunca fue inscrita. Y no fue inscrita porque hay un estudio que obra en el registro de la propiedad que la medida de esta finca es tanto, no lo que están diciendo. Entonces, hay una incongruencia total entre lo pedido y entre lo real. Además, si uno analiza y ve el expediente, nunca se ha aportado la certificación del registro como la ley establece. Pero también me excusé porque le digo, bueno, yo tomé el proceso ya iniciado, por lo tanto, el momento procesal había precluido para yo poder ofrecer la prueba pertinente. Sin embargo, en un auto para mejor fallar, el señor juez lo puede solicitar porque es facultativo. Pero ¿qué pasa si uno no hace ver eso? El abogado, si usted está defendiendo, usted tiene que hacer ver todas las partes. Si lo agarra de un principio, enhorabuena, pero si no, igual. Tampoco yo les he dicho y se he hecho acompañar porque, no, ya no se puede hacer nada. No, los procesos se pueden hacer algo siempre y cuando el abogado tenga la habilidad y el conocimiento suficiente para buscar. A veces, ¿en qué? Hay medios como la enmienda de procedimiento, una revocatoria que nos abra un amparo. Es decir, sí se puede. Es más difícil, pero sí se puede. Si usted, cuando sea abogado, no se asuste. Mire, es que ya va por tal fase. Lo que uno hace es decir, no, déjeme ver el expediente, déjeme analizarlo y si puedo hacer algo, yo lo hago. Y por lo menos si no, defiendo sus intereses para una apelación, porque de repente están dando más. Uno busca los errores de la otra parte. O sea que no es tan cuadrado como uno lo podría estar pensando. Muy bien, jóvenes. Va. Las excepciones, eso era a manera de ejemplo. Vamos a ver las excepciones entonces, compañeros. Y las vamos a ver a través, bueno, iniciando con el artículo 116. ¿Alguien que lea el artículo 116, por favor? Se lo leo yo, licenciado. Por favor, andan. Excepciones previas, artículo 116. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Numeral 1, incompetencia.
Numeral 2, litispendencia. Numeral 3, demanda defectuosa. Numeral 4, falta de capacidad legal. Numeral 5, falta de personalidad. Numeral 6, falta de personería. Numeral 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer. Numeral 8, caducidad. Numeral 9, prescripción. Numeral 10, cosa juzgada. Y numeral 11, transacción. Muy bien, leamos el 117 también, por favor, compañero. Ok. Excepciones de arraigo. Artículo 117. Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esa excepción. Numeral 1. Si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Numeral 2. Si el demandado fuera también extranjero o transeúnte. Muy bien, gracias. Es decir, que hay una excepción que está escondida acá. Tomen en cuenta eso. Hay una excepción de arraigo. Hay una excepción de arraigo, la cual es parte de las excepciones que se pueden interponer de forma previa, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que tenerlo. Es una excepción que está escondida, llamémoslo, ¿verdad? Pero que sí está debidamente establecida en nuestra ley. ¿En qué momento se interponen las excepciones previas? Le pregunto a ustedes, eso ya lo vimos, solo para ubicarnos en el espacio-tiempo. ¿En qué momento se interponen las excepciones previas en un proceso ordinario? En los primeros 6 días del emplazamiento, licenciado. Muy bien, en los primeros 6 días de los 9 días de emplazamiento. ¿Y en el sumario? Los primeros 2 días. En los primeros 2 días. ¿Y en el oral? ¿Y en el oral? 3 días, Lico, ¿no? Es igual 6 días, licenciado. No. 60 días. Hola. En el oral, jóvenes. Es en el momento de contestar la demanda. Se interpone oralmente al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, recuérdense que en esa audiencia, por así decirlo, en la audiencia oral, se lleva la contestación, las excepciones previas. Si entonces está la incompetencia, pues obviamente eso se va a suspender y a señalar nueva audiencia. Primero se tiene que contestar, resolver este tipo de excepciones, ¿verdad? Entonces, sí, en la audiencia que para el efecto señale el señor juez, ¿verdad? Así es que se maneja eso. Bueno, ya tenemos claro entonces en qué momento. Qué bueno que ya algunos manejan esta situación. Vamos a hablar brevemente de cada una de las excepciones. La excepción de incompetencia, como su nombre lo indica, es la excepción que pone en tela de duda o pone en tela de juicio la competencia, no la jurisdicción, sino la competencia del juez que esté conociendo el caso. Por ejemplo, si es un juicio de una cuantía determinada, pues puede ser por razón de cuantía. Puede ser también una excepción de incompetencia por razón de territorio, derivado de que el juez es incompetente para conocer del proceso. Un ejemplo de estos probablemente venga en el examen, en donde una persona le debe a un banco
y suscribieron el contrato en Guatemala, pero la persona está demandada en Puerto Barrios o en Izabal o en, bueno, Puerto Barrios o en Cuilapa, Santa Rosa. Yo llevé un caso de esos. Y él no hay un documento donde indique de que él haya renunciado al fuero del domicilio. En consecuencia, ese proceso, el juez puede ser llamado a una inhibitoria, de acuerdo a la ley del organismo judicial, o simplemente interponer una excepción de incompetencia a efecto de que él no siga conociendo y que realmente se mueva el proceso al domicilio, al juez del domicilio, el ejecutado. Eso es también puede ser por materia, ¿verdad? Un proceso difícilmente se dé, pero un proceso civil que deba ser conocido en laboral, por ejemplo, un contrato cuyas condiciones no sean tan claras, si su materia es civil o laboral podría ser. O sea, hay contratos de contratos. De repente un contrato que no, que es híbrido, un contrato que no clarifica si es civil o es laboral, por ejemplo, una ejecución, también cabe una incompetencia por razón de materia. Por la cuantía, ¿verdad? También, si es por la cuantía que no es el monto, en los de monto determinado ya sabemos muy claro, en los de monto indeterminado ya sabemos que los juzgados de primera instancia son los que conocen. Pero cuando es una cuantía determinada y por algún error, por 1 centavo, por 2 centavos, cambia la cuantía, entonces en esos casos también cabe la incompetencia. Entonces hay una serie de factores, ¿verdad? Que inciden y que pueden darse dentro de esta institución de la excepción de incompetencia. Y se me había pasado por alto, son excepciones previas. ¿Por qué se le llama excepciones previas? Bueno, se le llama excepciones previas. Si ustedes se dan cuenta, primero, porque se interponen antes de contestar la demanda. O sea, previo a contestar la demanda, yo quiero que discutamos o yo necesito que discutamos, creo conveniente que discutamos esta parte de la demanda. Antes de ver el fondo, miren, las excepciones previas comúnmente no atacan el fondo del asunto. No atacan, o sea, no atacan si es cierto o es mentira que le debo, si es cierto que su papá o su mamá, si es cierto que hay causal de divorcio, si es cierto o no es cierto, si en el arrendamiento hay cumplimiento o incumplimiento, no. Las excepciones previas tienen varios sentidos de existir, varios propósitos, y de ahí el nombre, previo a. Antes de yo contestarle, yo necesito que se discuta esta situación. Ya, a eso se refiere previo. Algunos le llaman también excepciones dilatorias. Se les denomina dilatorias derivado de que retardan el proceso. Por la misma situación que se va a discutir algo que no es el fondo del tema, por así decirlo, como no es el fondo del tema, entonces va a retardar el proceso, va a dilatar el proceso. ¿Sí? Entonces, algunos doctrinarios también le denominan dilatorias. Y en efecto, algunas son dilatorias porque realmente el demandado quiere tardar el proceso, quiere retardarlo, quiere dilatarlo, hacerlo más largo de lo conveniente. ¿Sí? Y de ahí su denominación de excepciones dilatorias. Así pues, cuando hablamos de excepciones previas, hablamos también de excepciones dilatorias. Y todas esas conceptualizaciones tienen su razón de ser, la cual, a mi entender y a mi criterio como abogado, considero que la mejor manera, por así decirlo, de encuadrarla es de acuerdo
a cada caso específico y a cada litigio concreto. En algunos casos será más una excepción dilatoria. En otras será más previa. Y en algunas será incluso mixta. Porque aunque su objeto no es atacar el fondo, permite terminar la litis antes de iniciarla, incluso cuando son declaradas con lugar. Por ejemplo, la incompetencia no tiene ese efecto. ¿Por qué? La incompetencia no tiene ese efecto derivado de que solo va a mover el lugar donde se va a litigar, la plaza en la cual se va a litigar. Pero hay otras excepciones que vamos a ver más adelante que sí pueden tener ese efecto mixto, perentorio. Aunque no va a atacar el fondo, el sentido que se le dará, la resolución que se dictará, pues termina por archivar el expediente. Entonces, terminará acabando con las pretensiones del actor aún antes de ser consideradas para su otorgamiento. ¿Estamos claros ahí a lo que se refiere previas o dilatorias? De mi parte, sí, licenciado. Muchas gracias. Dudas, por favor, porque después andan perdidos los exámenes. Aunque no sé si solo 50 se van a examinar o 70 como hoy. Ya tienen la fecha del examen, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos examen nosotros? Jóvenes, ¿están aquí o no están? 17 de abril. 17 de abril. Oh, o sea, 15 días. Entonces, nosotros iniciamos clase. Bueno, vamos a tomen en cuenta que la semana después de Semana Santa va a ser presencial. ¿Oyeron? Entonces, vamos a tener nuestras clases ahí. Yo ya tengo que llevar en esos días o la siguiente semana voy a llevar el examen a la universidad para que me lo impriman, para que entonces ya ustedes estén 17. Vamos a ver. Ah, sí, aquí lo tengo. Yo se los había enviado. 17 de abril. Entonces, pilas con eso. Va, continuamos. Entonces, la incompetencia es eso, ¿verdad? Lo que les explicaba. Ahora, la siguiente es, ¿cuál es, jóvenes? El numeral 2. Litis dependencia. No, litis dependencia, no. Litis pendencia. Litis pendencia, no litis dependencia. Ah, sí, perdón. Tenga pena, compañero. Va. Litis pendencia. La litispendencia es la excepción que hace alusión a que existen más de un proceso con idénticos en diferentes o incluso en la misma judicatura. Eso es la litispendencia. Hay una litis pendiente de solución y que es igual a la que estoy presentando. Ejemplo, un divorcio por causa determinada. Se presenta ante el juzgado en familia y se le asigna el juzgado primero. Eso con fecha 2 de enero, llamémoslo, del año 2024. Pero como el proceso no camina, el proceso está estancado por esto, porque pues el juzgado es muy lento. Entonces viene el abogado, y esto es iniciativa de los abogados, desafortunadamente, dice, no, ahora mejor presentémoslo en otro lado, tal vez ahí nos camina más rápido. Y presenta el mismo proceso en el otro lado. ¿Eso se puede hacer, jóvenes? No, Lick. Como dicen que hombre prevenido vale por 2, entonces es mejor 2 procesos en vez de 1. Sí, se puede, pero no se debe. Ok. Entonces usted como abogado
O sea, usted es el mismo, o sea, el abogado de cabecera digamos que es el hombre que está siendo demandado. Entonces, usted ya contestó la demanda o ya le señalaron audiencia. Recuérdense que ahora todos los procesos de familia se conocen en juicio oral. Entonces, usted tiene muy lejos la audiencia, entonces usted cree que le van a señalar más rápido la audiencia, entonces le presentan a usted otro proceso. Le notifican cuando llega el abogado, dicen, no, aquí hay una litispendencia. Aquí hay una litispendencia. Y si supongamos que la audiencia señalada dentro del segundo proceso es anterior, o sea, se programó antes, más rápido, usted, el abogado, llega y dentro de la audiencia presenta una litispendencia y en la cual, pues, él, dentro de los medios probatorios, pues, ya copia la demanda, da la primera resolución donde le señalaron e incluso puede pedir el informe de quiénes son las partes, si realmente hay identidad de vía, proceso y objeto en el otro expediente. De ser así, obviamente el caso, pues hasta ahí llega. Va a haber una resolución dictada por el señor juez, en la cual, porque ese es un incidente, en el cual él va a declarar con lugar y se manda a archivar el expediente y que las partes continúen con el proceso allá, donde primero fue ingresado y donde primero se le está conociendo, ¿verdad? Eso es la litispendencia. Hay muchísimos casos que se pueden dar. En la práctica, pues yo nunca he visto una litispendencia realmente, ni me ha tocado presentarla, ni me la han presentado a mí en contra, porque sería, a menos que la persona demandante tenga multiplicidad de abogados y en los cuales pues unos hagan una cosa y otros hagan otra, pues es muy difícil que un colega, que un compañero pues haga esto. Sí, a veces se me ha dicho a mí, por ejemplo, en casos muy difíciles, por el mismo carácter formalista, me dicen, Lick, ¿por qué no ingresa 2 demandas? Por ejemplo, ingreso una demanda y me la rechazan porque ellos dicen que no es clara la exposición de hechos o un error incluso en una dirección, en un despacho. Entonces le dicen a veces a uno, y a mí me lo han dicho, miren, ¿por qué no ingresa 2 demandas? Una ingresa en un lado, si no pegan una, pegan en el otro. Yo digo, no, eso es antitécnico. Eso es antitécnico y no es nada profesional. Es que mire, incluso alguien me dijo, mire, a mí me aconsejó otro abogado que hiciera esto. No, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Digo, ¿por qué? Eso es antitécnico, no es profesional. Es como que un doctor diga, abramos aquí, después abramos allá, a ver cuál nos pega primero. Eso no es correcto. Pero sí existe, desde luego la ley establece este tipo de excepciones porque sí existe la posibilidad de que suceda, de que se presente. Entonces, es una institución no nueva, es muy antigua, en la cual sí se pueden presentar ese tipo de situaciones, de fenómenos, le llamaría yo también, ¿verdad? En el cual podría existir este tipo de situaciones. En consecuencia, pues, sí se puede dar. Entonces, pero uno va a estar preparado en cuanto a eso también. La litispendencia, entonces, en conclusión, es ese tipo de excepción que ataca o le hace ver al juez de que existe otras litis pendientes de solución con identidad y lo cual puede permitir en algún momento no solo retrasar el proceso, sino pues enviar a archivo ese expediente, derivado que no puede haber 2 procesos con identidad de materia, identidad de objeto, identidad de grado, identidad de sujetos, identidad de pretensiones en 2 judicaturas distintas, ¿verdad? Algunos podrían hablar de una acumulación, pero la acumulación de procesos sí puede haber pero cuando existen otro tipo de situaciones, por ejemplo, un sucesorio en el cual hay ciertos bienes que se están liquidando en una mortual y en otro hay también bienes, pero el causante es el mismo, los herederos son los mismos, ahí sí se puede acumular.
pero no es una litispendencia como tal, pero sí se puede acumular para celeridad procesal. Pero en el cambio, en el caso del que nos ocupa de una identidad total, ahí sí no puede haber acumulación, sino lo que hay es una litispendencia y tal y cual debe de hacerse valer por parte del interesado, en este caso obviamente el excepcionante, el demandado, ¿verdad? ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Preguntas? Sí, licenciado, ¿podría repetir el ejemplo que estaba mencionando del divorcio? Va, por ejemplo, recuérdense que el divorcio por causa determinada, porque el divorcio en la vía voluntaria no entra aquí. El divorcio por causa determinada es un juicio oral, de acuerdo a lo establecido en la última reforma. Va. Entonces, alguien ingresa una demanda, o sea, el demandante ingresa su demanda y pues es asignado al juzgado primero de familia, un ejemplo. Pero el juzgado de familia tiene mucho trabajo y le pone una audiencia para el 10 de octubre. Y viene el demandante, dice, es muy lejos, a mí me urge divorciarme, porque yo me voy a ir del país, porque esto y porque qué. ¿Ya? Entonces viene el abogado y ingresa otra demanda, la misma demanda, pero obviamente nueva papelería. Ingresa nueva demanda y ahora la demanda es asignada al juzgado segundo de familia. Y el juzgado segundo de familia es un poco más rápido y su audiencia cae en abril. Dice que le va a dar audiencia en abril. Perfecto. Pero en el ínterin, al demandado del juzgado, que aparece en el juzgado primero, ya le notificaron de su audiencia. Y luego le vuelven a notificar una misma audiencia, por así decirlo, en abril. Entonces, ¿qué pasa? Viene el abogado y revisa que son los mismos, pero él tiene en dos judicaturas diferentes y la materia es la misma, los sujetos procesales son los mismos, las pretensiones son las mismas, el objeto y la materia es la misma. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Bueno, él tiene dos opciones. Bueno, y le dice a su cliente, yo puedo interponer la litispendencia y lo fregamos y nos vamos hasta allá al mes de octubre. O si usted quiere, no lo hacemos y terminamos el proceso ahorita. Y nos divorciamos. No, yo no quiero porque yo me voy a oponer porque lo que quiere es irse a Estados Unidos con su amante y por eso quiere que yo le dé el divorcio. Entonces, ¿sabe qué? No, esperémonos y jodámosla. Hablemos, así hablan los clientes, ¿verdad? Entonces, coloquialmente, ¿vale? Coloquialmente hablando. Entonces, ¿qué va a pasar? En la audiencia de abril va a venir el abogado y decir, mire, aquí hay litispendencia. Mire, señor juez, veo la prueba, certifica, mire, aquí está la demanda, aquí está la admisión de la demanda y aquí está cuando se nos notificó y aquí está cuando está señalada la audiencia. Entonces, este proceso no puede seguir derivado de que allá hay una litispendencia porque hay una litis pendiente de resolver y esta se ingresó primero y esta se ingresó después. Entonces, entonces no hay certeza jurídica de lo que realmente quiere hacer. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El juez va a decir, bueno, a mí me pasaron este expediente en febrero, hay un expediente en enero y lo está conociendo el primero. ¿Sabe qué? De la revisión de las actuaciones, considerando y hacen toda la argumentación que lleva según el artículo 141 al 143 de la ley del organismo judicial, y va a venir y decir, bueno, con lugar y que ordena a las partes que vayan a seguir la litis en el juzgado al cual comenzó a conocer primero. Eso es la litispendencia. ¿Claro, compañera? Ahí estamos, ahora sí. Sí, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Bueno, esa es la litispendencia. Numeral tercero, numeral 3. ¿Alguien que lo lea? Demanda defectuosa. Demanda defectuosa.
Bueno, como su nombre lo indica, la demanda defectuosa es cuando una demanda adolece de las formalidades esenciales o los requisitos de una demanda. ¿Dónde están enumerados esos requisitos, jóvenes? Eso lo estuvimos viendo hace unas semanas. El artículo 61 del Código Prestativo y Mercantil. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Está bien, el artículo 61. ¿Qué otro artículo? Hay 2 artículos más que son base. 63 y 79. No. ...106 y 107. 61, 106 y 107, jóvenes. ¿Oyeron? El actor acompañará a su demanda el título en que funda el derecho. El actor expresará en su demanda los hechos, el fundamento de derecho y sus peticiones con claridad. En su extracto, eso es lo que son esos artículos. Dice el 107, establece el 107. Dice, no me gusta decir dice, pero la verdad las leyes no hablan, las leyes se leen. Se establece en el artículo 107 que el actor acompañará a su demanda el título en que funda su derecho. Y en de funda su derecho un actor, por ejemplo, es una liquidación de bienes, la existencia de los bienes y las capitulaciones matrimoniales. Si fuera, por ejemplo, una demanda por causa determinada en la cual se invoca una infidelidad, pues la fe de edad o certificación de nacimiento del niño nacido fuera del matrimonio en el plazo en el cual el matrimonio está vigente. Y esos son los títulos en que se fundan. Y obviamente también la certificación de matrimonio, donde se prueba que existe la relación. En un contrato de arrendamiento, ¿cuál es el título que funda su derecho? Obviamente, el contrato de arrendamiento. Si no existe el contrato de arrendamiento y si se invoca una desocupación, pues hay una relación de hechos distinta. Recuérdense que en esos casos la ley dice que si no se prueba la relación, aunque haya rebeldía, aunque se quede la rebeldía, pues tiene que terminar el proceso hasta que dicte sentencia del juez. No hay ahí un desahucio propiamente dicho, sino que la desocupación tiene que llevar todo su trámite, ¿verdad? Entonces, esto es, pero ¿qué pasa cuando no cumplimos uno de esos requisitos? Cuando, por ejemplo, la relación de hechos no es clara y concisa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en esa demanda, por ejemplo, usa 2 nombres la persona y no se aclara? O sea, ese requisito, el nombre de la persona, que aparte de una falta de personalidad, pues puede, a la par de eso puede haber una falta de personalidad, pero dice, ahí hay un defecto. Demanda defectuosa es la que no cumple con esos requisitos. Un título, por ejemplo, en el cual, eso pasa mucho con los bancos, un sumario donde se presenta un contrato donde la copia del contrato no contiene los nombres de los otorgantes del contrato. A mi entender, no hay título ahí. Hay jueces que no lo otorgan, sino que dicen, no, eso en el periodo de prueba, sí, pero no va a cambiar. El documento que está presentando ahí es el mismo que va a presentar en la prueba, cuando se abra prueba de proceso. Por eso, realmente uno está tratando de abreviar el proceso para no llegar hasta allá, pero el resultado va a ser el mismo. No existe título en que funde su derecho. Pretende cobrar una deuda y hay una firma, pero la firma no se sabe de quién es y no hay nombre, no hay datos de ninguno de los otorgantes. Entonces, a falta de personalidad que se podría en algún momento hacer ver, pero sí es una demanda defectuosa. Es una demanda defectuosa derivado de que no existe dentro de esa documentación un título que acredite el derecho, que fundamente el derecho. Esa es una excepción bien trabajada cuando se basa en eso.
Cuando no son errores, por ejemplo, tan evidentes, son errores de apreciación, llamémoslo, ¿verdad? Entonces son bien discutibles. Hay jueces que lo dan, otros jueces que no los otorgan. Porque cuando los jueces ven ese tipo de cosas y son bien, los secretarios en especial son bien pues formales y hacen bien su análisis, esas demandas que van con ese tipo de documentos las rechazan. Realmente esas demandas las rechazan. Entonces, y le digo, mi experiencia he visto que los jueces de paz en Guatemala las aceptan y los jueces de instancia, y ahí se dan cuenta del cambio de criterio, ellos les dan trámite a ese tipo de demandas, pero los de primera instancia no les dan trámite. Porque ellos dicen, bueno, pues si aquí donde dice que él sea el demanda, o sea, el deudor de este crédito, aquí no hay ningún contrato, pues, que lo establezca. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso se va a un juicio sumario, porque es un juicio de conocimiento, en el cual se declarará el derecho. Bueno. Hay defectos que, por ejemplo, pueden ser que no se establezca el lugar, que solo ponga la fecha. Una demanda donde por algún error mecanográfico le borraron en la computadora a Guatemala y solo pusieron 22 de marzo de 2024 y no hay lugar. Ahí demanda defectuosa, porque no establece ese requisito lugar y fecha. Que no existe arruego, por ejemplo, recordemos que se puede firmar arruego, pero solo ponga en su auxilio, pero no pone arruego, no consigna la expresión arruego el abogado, también ahí hay una demanda de efectos. Es decir, la inobservancia de esos requisitos es lo que da lugar a una demanda defectuosa, ¿verdad? Y falta de capacidad legal. ¿Sí? Falta de capacidad legal. La falta de capacidad legal tiende a confundirse con la falta de personalidad. Pero aquí estamos hablando de una falta de capacidad porque esa persona no tiene la capacidad para obrar por sí misma. Ejemplo de esto es la de las personas que han sido pues declaradas en estado de interdicción. Estas personas tienen falta de capacidad legal, ellas no pueden demandar ni ser demandadas por sí mismas, derivado de que ellas no pueden ser un sujeto activo. Ellas están siendo objeto ya sea de patria potestad o de tutela. Por lo tanto, estas personas no pueden actuar dentro del proceso. Recuerden también que hay ciertas personas, tales como las que han sido declaradas en quiebra o fallidos. Estas personas también tienen, para determinadas actuaciones, también tienen falta de capacidad. ¿Verdad? Pero el ejemplo más claro que podemos tener es en cuanto a estas personas que por sí mismas, ellas no pueden ejercitar o ejercer sus propios derechos porque no tienen capacidad. O un menor de edad, una persona que tenga 17 años. Hoy, por ejemplo, sabemos que las personas que nacen desde hace algún tiempo, bueno, no solo les nacen, sino los que pues ya realmente casi todas las certificaciones de nacimiento ya tienen asignados un CUI, un Código Único de Identificación. Entonces, si alguien, por ejemplo, quisiera utilizar el CUI, pues el CUI sí existe. El DPI existe, la persona existe, se lo va a comparar el resto de su vida. Pero una joven de 16, 17 años que no ha adquirido la mayoría de edad, pero por ejemplo el abogado de mala fe puede decir, bueno, por ejemplo Rafael Silva se identifica con tal y mayor de edad, incluso puede decir que habría no voy a hablar de falsedad, pero sí habría una inexactitud en el dato. Bueno, y le pueden dar trámite. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá cuando vaya a la otra parte? Falta de capacidad legal porque la persona tiene 17 años, tiene 16 años. Ahora bien, si es un juicio
por ejemplo, de otra naturaleza, tal vez es una cuestión laboral, ahí sí se puede discutir un poco por las cuestiones de la capacidad relativa de que gozan para adquirir un empleo, por ejemplo. Ahí sí es discutible procesalmente hablando, pero dentro de lo que es el derecho civil, esa falta de capacidad entra en eso. Pregunto, ¿un privado de libertad también entra en falta de capacidad legal? Para determinados actos sí, pero recuerden que la sentencia penal priva de derechos políticos o derechos civiles, derechos de los ciudadanos, derechos ciudadanos. Los derechos civiles, recuerden que siempre nos van a acompañar. Por ejemplo, un privado de libertad sí se puede casar, un privado de libertad sí puede otorgar un testamento, un privado de libertad sí puede, digámoslo así, otorgar un mandato. Incluso un privado de libertad que esté preso no quiere decir que no pueda recibir la herencia, a menos que esté encuadrado en algo legal donde, por ejemplo, se le declare en el testamento que si él está privado de libertad no puede, o una causa de indignidad, ¿verdad?, del testador y que por eso no pueda. Pero realmente no, los privados de libertad sí tienen, obviamente hay cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Pero, o sea, contratar servicios y cosas así, pues obviamente no pueden hacer, pero más por cuestiones materiales. Pero realmente sí tienen, ellos pueden otorgar su testamento, como repito, pueden otorgar un mandato. Si, por ejemplo, él tiene algún derecho que ejercitar, él puede otorgar un mandato para que lo representen en juicio. Eso no es ningún problema. Sí, pero sí, lo que pasa es que, miren, pues, ¿por qué no se les puede limitar la capacidad legal a los presos? Porque eso sería igual a una muerte civil. La muerte civil sí existió en algún tiempo. Que era realmente, bueno, es como que no exista. O sea, imagínense, yo estoy en la cárcel y me quiero casar y no puedo casarme. Sí me puedo casar. ¿Ya? O, por ejemplo, necesito vender una casa porque pues a partir de eso yo puedo pagar una conmuta de la pena. Yo lo puedo hacer. Sí, yo lo puedo hacer. Porque no se me limitan mis derechos civiles, sino se me limitan mis derechos de ciudadanos. Mis derechos ciudadanos sí, mis derechos políticos se suspenden, pero no los derechos civiles, ¿verdad? Tal vez se podrán limitar de una forma muy específica, ¿verdad? Tal vez para algunos contratos, obviamente, pero no, depende del proceso penal en el cual se haya dado culpable y cosas así, ¿verdad? Pero básicamente no se les va a limitar civilmente, ¿verdad? Ahora bien, como es una excepción, por ejemplo, si el detenido está en la cárcel, pues lo que debe de hacer, recuérdense que hay reglas del domicilio. Según las reglas del domicilio, ¿cuál es el domicilio de la persona que está purgando una condena? Ustedes ya vieron civil. Este está en civil 1. Jóvenes. Yo recuerdo que sí, que vimos que que puede ser ahí en donde está cumpliendo la pena. Ahí es el domicilio. Y así lo dice la ley. Del lugar donde está cumpliendo su condena. Entonces, ¿qué lo tiene que decir? Bueno, él no vive aquí. Él está preso. Entonces, si está en el Mariscal Zavala, o por ejemplo, o está en Pavón, notifíquenle el Pavón, va. Cuando llegue la notificación a Pavón, entonces se comunicará con su familia y dirá, bueno, tenemos que defendernos y pues hagamos esto, ¿va? Pero sí se puede, sí se puede. Claro, yo no sé si el notificador va a ir a Pavón, ¿verdad? Esa ya es otra cosa, muy diferente. Ahí hay auxilio policial y un montón de cosas. Muy bien, pues jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta. Todo bien, Lick. Todo bien, perfecto. Va. Vamos a llegar hasta aquí, jóvenes, y entonces, pues, estudien. Yo quiero ver si Dios me lo permite, en estos días yo les voy a enviar
lo que es la presentación para que comiencen a estudiar del segundo parcial. Y ya con eso, pues, se preparan para, pues, que se puedan ayudar en su nota. Sí, Leonel levantó la mano. Disculpe, Lick, el otro día me recuerdo que usted mencionó algo, nos dio un consejo, pero se me olvidó, le soy honesto. Nos dio una idea de cómo podríamos nosotros ir haciendo, por ejemplo, los tipos de procesos. Usted dijo algo sobre eso, cómo, miren, ya deberían de por ejemplo, hacer como un tipo, como esquema, algo así, me recuerdo yo, si no me equivoco, Lick. Usted no lo tiene en mente. De los tipos de procesos que hay, háganlo de esta. De hecho, usted nos dijo un poquito más o menos de cómo lo podríamos hacer. ¿No lo tiene en mente? No lo tengo en mente ahorita, compañero, la verdad. No lo tengo. Yo sí me recuerdo que sí indicó, hagan un cuadro, una clasificación de los juicios y hagan sus anotaciones de cada juicio, cuáles son los plazos, o sea, todo lo que vimos, pero en un cuadro comparativo, algo así. Sí, hay varias maneras de estudiarlo, en el cual uno es ese, ¿verdad? Es muy sencillo. Bueno, yo no me lo sencillo porque pues ya tengo años de litigar, gracias a Dios, y eso me ha ido familiarizando. Yo le voy a decir lo que hablaba una compañera antes de examinarnos, ya meternos a los privados y todo, decía, y ella se enojaba y decía, yo le pregunto a los LIC, ¿usted sabía lo que sabe ahora cuando usted se fue a su privado? Obviamente la respuesta es no. Obviamente nosotros, bueno, en mi caso, no solo litigo, sino que también doy clases. Entonces, a mí obviamente este ejercicio pues me reafirma mis conocimientos y todo, cosa que ustedes no, obviamente. Y si no están trabajando en eso, peor. Entonces, miren, pues, hoy hay mucho material de apoyo también. En mis tiempos, Malaya. En mis tiempos, nosotros, mire, yo compraba mis libros. Yo compré mis libros de todo tipo de medidas cautelares, de Aguirre Godoy, de Matabela, del otro, o sea, de libros que ahora ya no venden, por ejemplo, de introducción al derecho. Yo siempre compré mis libros por semestre, porque yo sabía que yo no iba a tener, o sea, y tiempo de ir yo nunca fui a la biblioteca, yo nunca usé la biblioteca. ¿Por qué nunca la usé? Porque yo siempre trabajé, entonces yo no tenía tiempo de ir a la biblioteca a ir a estudiar o a ir a investigar. Hoy no, hoy ustedes entran a la web, claro que hay que tener cuidado, usted puede bajar incluso los libros, hay libros, buenos libros de derecho que se pueden bajar. Entonces hoy es más fácil, hay más información que antes, sin necesidad de comprarla. Aunque obviamente cuando compramos un libro de derecho, pues nos acompaña, hacemos anotaciones. Por ejemplo, el libro de Aguirre Godoy, que ahorita ustedes me dijeron que están agotados, ese libro es buenísimo. Yo tengo los 2 tomos, ahora hay un tercer tomo, pero yo tengo los 2 tomos y yo los compré cuando yo era estudiante, imagínense. Y yo el último año que fui a la universidad fue en el año 2002, o sea, hace 22 años. Y yo ahí lo tengo y me sigue sirviendo y litigo con eso. Y litigo con eso. Y digo, el doctor Aguirre Godoy dice esto. Y cualquiera que lea eso en Guatemala, Aguirre Godoy, pues lo respeta Raimundo y todo el mundo. Entonces, hay muchas maneras. Ustedes pueden hacer su cuadro sinóptico por proceso. Miren, no se hagan bolas. Eso sí se los voy a decir. No se hagan bolas. Hagan la parte toral o esencial del proceso. Hay muchos cuadros o esquemas que son bien grandes, son bien largos. Y en estos cuadros, por ejemplo, dicen actitudes del demandado, allanamiento, contestación en sentido negativo, ¿qué más? Rebeldía y taca. Y se van por las ramas. Eso es bueno que lo sepan, pero no pueden saber esto si primero no aprenden el árbol troncal. ¿Y el árbol troncal cuál es? El árbol troncal es muy fácil. En un ordinario, 9 días,
30 días, vista sentencia. Es sencillo. Es sencillo. En sumario, dos días excepciones previas, 3 días perentorias, 15 días prueba, vista sentencia. Es sencillo. Yo creo que un niño lo puede aprender de primaria. ¿Qué hay en medio de eso? Ah, bueno, hay un incidente. Ah, bueno, entonces, yo cambio de disco. Bueno, si me voy a unas excepciones previas, me voy al incidente. Ah, artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. 2 días de audiencia, ¿verdad? Después el periodo probatorio. Sí, son 8, 10 días, creo que es 8 días en el caso de los incidentes. Y después el auto. Y así. Pero miren, pues no quieran aprenderlo todo a la vez. Si quieren un consejo, no lo aprendan. Hagan el árbol, el tronco, luego estudian las ramas. ¿Así? Manuel levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Perdone, es que tenía una duda respecto a lo del trabajo. No sé si se lo puedo apuntar ahorita. Dígame. Es con el tema de la jurisdicción voluntaria. Ahí en el trabajo no es necesario que detallemos o que desarrollemos cada proceso, ¿verdad, licenciado? No es necesario, pero depende de la amplitud con que usted haga su trabajo. Yo voy a valorar mucho la calidad de su trabajo. Sí, es que como yo no sé si las 15 páginas son mínimas o nos podemos pasar de... Ustedes se pueden pasar, eso sí no lo dije, son mínimas. Pero usted puede hacer 16, 17, 18, ¿verdad? En otros años me han presentado hasta 30 páginas, ¿verdad? Buenísimo. Sí, esa era mi duda. Yo pensé que no nos podíamos pasar porque... Sí, se pueden pasar. Gracias, licenciado, muy fino. Si quieren sacar todos los puntos, tienen que convencerme. Gracias, Rick. Va, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado, muchas gracias. Va, excelente. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? La próxima semana, la próxima vez que nos veamos vamos a seguir viendo las excepciones. Yo les voy a mandar en estos días el material de la presentación para que ustedes la puedan comenzar a estudiar y ya con eso, pues creo que ya van a estar mejor preparados para el próximo examen. Que les bendiga, feliz descanso. No tienen derecho a vacaciones, sino que aprovechen las vacaciones. Gracias. Gracias. Buenas noches, licenciado.